La vida del cristiano es difícil, pero la vida sin Cristo es imposible. ¿Cómo están, jóvenes, hermanos, hermanas? Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder llevar su palabra ahí donde quiera que usted esté. Ahí si nos acompaña a veces en su carro, en su casa, rumbo al trabajo o simplemente ahí en un momento de quietud, pueda usted encender, pueda usted prender, ponerle play y poder escuchar la palabra de Dios y que siga siendo de edificación para su vida. Y recuerda que es muy importante que su palabra tiene que transformarnos. Es la manera en la cual nosotros podemos dar evidencia que estamos atendiendo a ella a través del fruto que estemos dando que honre y glorifique a Dios. El día de hoy, joven, hermano, Dios tiene este tema. Te he hablado en tu prosperidad. Es una frase que podría sonar un poco engañosa, ¿no? En ese sentido, pero vamos a encontrar en la Biblia cuándo se dijo y por qué se dijo. Pero antes de ello, vamos a entender qué es hoy la autonomía en la juventud. En otras ocasiones hemos hablado acerca de este tema y es lo que define lo que hoy estamos viendo a través de estas nuevas generaciones, de los jóvenes, de posiblemente tú que estás atravesando de todo esto. Y algo que se está viendo con mayor frecuencia es que se cree que tienen la capacidad de una independencia hacia algo o hacia alguien. Es decir, que no necesitan estar atados a alguien. Simplemente es algo que está bien. Hay conexiones, hay intentos de poder comunicarnos con otras personas. Sin embargo, yo no necesito estar dependiendo de alguien más o de algo más. Yo soy independiente en mis decisiones, yo soy independiente en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en todo lo que yo haga y no necesito estar atado precisamente a algo. Y esto ocasiona que cada persona trace sus propios caminos y no deje que nadie los instruya, que nadie les dé dirección, que nadie los corrigen. Se ofenden si alguien viene y les dice, oye, ¿por qué no podrías ir por acá? O ¿por qué no puedes dejar esto? O te aconsejo que hagas lo otro, porque se ofenden a la primera que reciben un comentario de esa índole. Y estas generaciones o estas personas que se caracterizan por ser autónomas, no escuchan consejo, no siguen instrucciones, simplemente siguen lo que pueden llegar a creer, lo que pueden llegar a pensar y desechan todo tipo de corrección, de ayuda o de instrucción, norma o ley. Si algo no les parece, simplemente se oponen a esa ley, no la cumplen por obviedad, pero también se oponen a ello y critican y la atacan. Pero si algo les gusta, lo defienden. Y es tan cambiante esto, de una manera versátil, que se está moviendo constantemente, que no hay una cosa sólida en la cual se pueda llegar a una afirmación en decir, bueno, estas son mis convicciones, este es mi carácter y de esta manera me rijo. Porque si hoy dicen algo, posiblemente a los días, a los meses, a las pocas horas, puede cambiar su forma de pensar simplemente porque algo no les pareció, simplemente porque algo no está haciendo conexión con cada uno de ellos. Y esto lo vemos en la altivez, el orgullo, el amor a sí mismo, que es lo que prevalecen en esos deseos y corazonadas de muchos jóvenes para hacer este tipo de actos. Cada vez vemos que la educación se vuelve un problema. Cada vez vemos que no se puede implementar verdades absolutas porque hay personas que simplemente no les agrada, y el orgullo, joven, es uno de los pecados que mayor afectan no solamente a ti, no solamente al carácter de Dios, no solamente haces afrenta delante de Dios, sino que también afectan a otros. Y eso poco a poco destruye y convierte en personas que tienen un vacío cada vez más grande, y que ese hueco se va siendo más grande y más profundo, de lo cual no hay algo que pueda suplir y saciar a veces esa sed, esa necesidad de tener algo. Y por esta forma de pensar solo trae consigo mismo destrucción, ruina, dolor, muerte espiritual.
Al principio puede ser algo engañoso y puede decir, no pasa nada, estoy viviendo bien, estoy llevando y trazando mi camino, mi destino, y yo soy el que toma las decisiones y yo soy el que define qué tengo y qué no tengo que hacer. Pero esto a la larga empieza a haber obstáculos, empieza a haber ruina, empieza a haber destrucción y genera dolor que finalmente se traduce en una muerte espiritual. Por eso es que hoy en día vemos tanta gente que está en una desesperación, que está en una agonía en el alma, con no saber qué hacer. A veces se sienten deprimidos, a veces se sienten con ansiedad, y esto es lo que los ha ocasionado. Vean lo que dice en Mateo 24, versículo 11 y versículo 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando habla de haberse multiplicado la maldad, se habla sobre hombres con una autonomía, hombres que desechan la ley de Dios y el mandamiento de Dios, hombres y mujeres que simplemente trazan su camino, y por haberse multiplicado de la maldad, por haberse multiplicado este tipo de corriente, este tipo de ideología, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque solamente es la consecuencia de seguir este tipo de actos. Es impresionante hoy en día la cantidad de personas que viven en una desesperación, en una preocupación, en ansiedad, como ya lo comentamos, porque no saben qué hacer. Piensan tener la razón y están totalmente perdidos. Y el pecado enfría nuestra relación, nuestro temor y nuestro amor hacia Dios. Tú que hoy en día estás encaminado en esto, ten cuidado de esto. Hoy el Señor te advierte nuevamente, porque es lo que ocasiona el pecado. Si tú el pecado, al principio que lo cometes, puedes tener una sensación de decir, está mal delante de Dios, estoy haciendo algo mal, y hay ese pequeño temor, pero en la medida que tú lo vas practicando, vas perdiendo el temor hacia cometer el pecado, el temor hacia Dios de lo que puede ocasionar, porque tú puedes decir, bueno, pues no pasó nada, probé y aquí sigo, no creo que continúo de esta manera, o simplemente no lo piensas, simplemente lo haces y te empiezas a olvidar poco a poco de Dios. Y esto ocasiona que nos enfoquemos en nosotros mismos, que nosotros nos volvamos el centro de todo, que todo gira alrededor nuestro, que todo lo que pase, lo que se diga, lo que finalmente incluso la creación pueda llegar por su naturaleza, que así fue hecha, accionar, nosotros lo empecemos a asimilar y decir, no, es que llovió porque no hice esto, es que me está pegando el karma, o por cosas que a veces ese tipo de ideologías empiezan a rondar en nuestra cabeza, y esto fue lo que ocasionó que nos alejáramos de Dios. Es importante que nosotros tengamos cuidado al no desechar abiertamente a Dios. Que tú no te acostumbres tanto al pecado, que por esta maldad que está creciendo, por esta egolatría que está creciendo en los hombres, en las mujeres, tú también te veas afectado por ello y te arrastren a ese mundo en el cual te preocupes más por ti que por hacer la obra de Dios en tu vida, por hacer su voluntad. Que tú te preocupes más por tu bienestar, que tú te preocupes más por tú cómo estás en este mundo, el cómo te sientes, el cómo podría ser mejor. Por eso el título de esta enseñanza que dice y Dios anuncia, te he buscado en tu prosperidad. ¿En qué momento de tu vida estás ahorita, joven? ¿Estás bien? ¿Estás equilibrado? ¿Sientes que no necesitas tanto de Dios? ¿No necesitas una dependencia de Dios? ¿Simplemente lo tienes ahí como un backup ahí para cuando las cosas se compliquen, lo saques del cajón y apliques ahí como una carta de poder? Digas, bueno, yo tengo a Dios y en esta ocasión lo necesito activar porque necesito que Él me responda, necesito que Él me dé trabajo, necesito que Él me ayude a conseguir algo. Y después que lo usas, por decirlo así, vas y otra vez lo guardas. ¿En qué punto de tu vida estás en este momento, joven? Es importante que hagas reflexión acerca de esto. Pero la realidad de todo este tipo de corriente de ideología es que es engañosa, es vacía,
es trivial y es temporal. Porque solo está creando vidas llenas ¿de qué? De insatisfacción, de arrogancia, de altivez, de orgullo, de egoísmo, de egolatría. Haz un examen a tu vida y ve qué te está estresando, ve qué te está haciendo enojar. Y te darás cuenta de tu condición. Simplemente haz una pausa y decir, a ver, ¿qué me está preocupando o qué me está haciendo enojar? ¿El que no puedo conseguir algo? ¿El que no se me ha cumplido algo? ¿El que se me niega a hacer algo? Y todo eso se traduce en lo que acabamos de leer y referir. Vas a ir creciendo en eso porque vas a siempre estar buscando algo más y más porque no te sacias, porque no buscas una complacencia en las cosas que posiblemente estés haciendo en este momento, y entonces vas a codiciar, vas a desear, vas a avariciar, vas a llenarte de egocentrismo porque te estás enfocando tanto en ti. No te dejes arrastrar por ese tipo de situaciones, no vivas de esa manera en esclavitud del pecado que te tiene atado y preocupado y estresado. ¿Y por qué no soy esto? ¿Y por qué no fui lo otro? Hoy Dios te habla y te dice que es momento de que vuelvas a Él y que dejes todo esto trivial, todo esto vacío. Al ver la realidad de cada uno de lo que piensan de esta manera, te das cuenta de cuánto necesitan a Dios y qué tan cierta es la palabra al revelar sus corazones. Es triste cada vez conocer más casos donde vemos personas que puedan tener una visión, que puedan tener una forma de aparentar su vida perfecta, sin embargo, su vida refleja totalmente lo contrario cuando uno entabla una conversación con ellos. Vacías, preocupadas, tristeza, dolor, pero aparentemente dan una mejor cara para que precisamente ese orgullo no los haga decir necesito ayuda, sino que buscan algo para seguir aparentando algo que no lo son. Pero esto nos demuestra la necesidad tan grande que tienen de Dios. El problema es que nunca lo van a reconocer. El problema es que siempre se van a llegar a otros hombres que les traten de ayudar en amistades, en la psicología, en pláticas que los lleguen a motivar, a levantar su ánimo, a seguirse amando a sí mismo. Y lo peligroso de eso es que mientras sigan ese tipo de corrientes, más vacíos se van a encontrar, porque el único que puede saciar nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo. Y esta introducción es para dar pie al rey que hoy vamos a estudiar. Este rey se llama Joacim, ¿de acuerdo? Fue uno de los últimos reyes del reino del sur, del reino de Judá, y se habla poco de él en la Biblia. Hay pocos pasajes que refieren a este rey. Pero uno de los que más me llamó la atención en cuanto a las referencias que hacen a este rey se encuentra en Jeremías capítulo 22, versículo 21. Y vamos a leer. Te he hablado en tu prosperidad o en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Joven, hoy en día te está diciendo el Señor, te he hablado. En cualquier momento y parte de tu vida te estoy hablando. Vuelve. No seas como Joacim que dijo, no iré. Que eso sea la característica en la cual ahorita en tu juventud te exaltes, te alabes a ti mismo a decir, yo seguí mi camino y no hice caso a Dios. Y vamos a ver cómo terminó Joacim por simplemente desechar la voz de Dios. Dice que Joacim fue el rey número 18 de 20 reyes que hubo en Judá. Él tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Su abuelo, Josías, fue un gran reformador, que incluso volvió a la lectura de las Escrituras y celebró la Pascua después de no haberse celebrado mucho. Durante 11 años de su reinado hizo lo malo delante de Dios. Es decir, empezó a reinar a los 25 y finalmente
terminó su reinado a los 36 años. 11 años haciendo lo malo delante de Dios, confiando más en las cosas de este mundo, apegándose a la moda, siguiendo las corrientes de este mundo, diciendo no hay problema, mezclo un poquito de Dios, mezclo un poquito del mundo y ahí me la voy llevando. Bueno, eso fue un problema en el cual ocasionó lo que a continuación vamos a leer. Al principio parecía que todo iba bien con Joacim. Próspero, su reino no tenía gran dificultad, sí tenían complicaciones de una y otra amenaza de algunos otros pueblos. Sin embargo, su reino se caracteriza por ser un reino próspero durante esos años, durante los primeros años. Le iba bien, no tenía una gran amenaza o pensaba incluso que era intocable, que no le iba a pasar nada. Y es lo que regularmente un joven piensa, ¿no? Digo, bueno, pues me falta una gran parte de mi vida, ahorita puedo disfrutar, puedo hacer, puedo deshacer, puedo equivocarme, puedo tomar decisiones y al rato no hay problema, simplemente doy un paso atrás y comienzo de nuevo y me levanto y no me voy a dejar caer y voy a ver por mí. Todo este tipo de ideologías que hoy se aplica mucho en la psicología. Sin embargo, Joacim no estaba viendo a futuro, no estaba viendo que hay un Dios, no estaba viendo que abiertamente desechó a Dios y eso trae consecuencias. Vio lo que sucedió al reino del norte. Joacim pudo palpar con sus ojos, pudo escuchar las anécdotas, pudo posiblemente incluso acobijar a muchos de los que huyeron cuando el reino del norte fue tomado por los asirios. Y a pesar de esto, él por su egocentrismo, su altivez, su orgullo, lo cegaron. Y dijo, qué bueno que les pasó eso a los del norte para que aprendan. Aquí en Judá es diferente. Y no se arrepintió porque tuvo profetas que llevaron la palabra de Dios y le advirtieron que desistiera de hacer las malas cosas delante de Dios. Y Joacim no hizo caso, simplemente dijo, les pasó a los del norte, a los del sur no les va a pasar. Ellos se lo merecían, nosotros estamos bien, nosotros estamos protegidos. Y ese orgullo lo cegó a la amenaza que ya se aproximaba por mandato de Dios. Confió en Egipto. Egipto, recordemos que es la figura que hoy tenemos en este mundo, donde él daba plata y oro para tener protección. Es decir, él decía que en el mundo estoy bien, si con Egipto estoy bien, si puedo pagar mi protección, si puedo rendirles a ellos plata y oro, entonces estaré bien, estaré seguro. Cualquier ejército que quiera venir a amenazarme, yo tengo una póliza de seguro con Egipto, es decir, una póliza de seguro con el mundo. Y no me va a pasar absolutamente nada. Y como tenía la confianza en Egipto, porque Egipto en ese momento tenía una posición en su ejército, era poderoso, era numeroso, y muchos pueblos se apegaban y decían, bueno, con Egipto voy a tener protección, pero tenían que estar pagando su seguro de vida. Y para conseguir el dinero, ¿qué tuvo que hacer Joacim? Tuvo que prostituir al pueblo, en pocas palabras. Lo oprimió de tal manera que consiguiera bienes, es decir, los impuestos estaban muy altos y los oprimía para que trabajaran más, para que consiguieran más y él pudiera estar pagando al faraón ese seguro. Hoy en día, ¿cómo lo podemos interpretar esto? En el mundo, muchas personas confían. Recuerda que estamos hablando sobre la corriente, estamos hablando sobre ese espíritu que se mueve en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a los hombres caídos lejos de Dios y sin temor de Dios, en el cual dicen, es que en el mundo les va bien, creo que es mejor, ¿no? Estoy aquí en el cristianismo, me prohíben cosas, no puedo hacer esto, me lo toman a mal todo, siempre están tras de mí, siempre me están diciendo que santidad, que me porte bien, que no esté pecando, que me arrepienta, ya estoy harto de eso, cuando el mundo simplemente me ofrece algo de decir, hey, tú puedes vivir como tú quieras, no hay problema, si te sientes así hoy, adelante, si mañana cambias de parecer y te quieres sentir de otra manera, no te preocupes, no te vamos a decir nada. Y esa forma de vida, ¿a quién no le puede parecer atractiva? Pues
a gente que efectivamente quiere sentirse cómoda, pero en el cristianismo siempre la palabra de Dios nos va a sentir incómodos, porque siempre el Señor está tratando con nosotros. Decía Paul Washer que su cincel y sobre nosotros siempre va a estar hasta que Él venga y haga la obra perfecta en nuestras vidas. Entonces siempre Dios va a estar depurando, siempre Dios va a estar limpiando, siempre Dios va a estar quitando de nosotros todo eso que estorba. Pero en cambio, ¿qué hacemos con este mundo? ¿Nos rendimos a Él? Simplemente decimos, ok, ¿qué necesito? Pues trabajar más. ¿O qué necesito? Estatus. ¿O qué necesito? Ser popular. ¿O qué necesito? Ser visto. ¿O qué necesito? Que me sigan, que me vean. Y entonces empiezan a pegarse más a esas cosas, que lo que en nuestra vida se podría traducir en, momento, tu vida ciertamente es para traer gloria a Dios, para tener cuidado de tu familia, para poder hacer cumplir la palabra de Dios. Pero si ese tiempo, ese esfuerzo, esas energías las gastamos en otras cosas que no convienen, que están enfocadas en las cosas terrenales, entonces ahí empieza el problema. Y fue lo que ocasionó con este rey, que oprimió al pueblo para conseguir las materias para pagar a Egipto la protección. Sin embargo, cuando vino Babilonia, Egipto no pudo ayudarle. Y es la gran mentira que hoy se cree, que el mundo puede sacarte de esa tristeza, de ese dolor, de esa soledad, de esa incompatibilidad, de todo lo que puedes llegar a pensar, y piensas que el mundo tiene la respuesta, pero no. Así como Egipto no tenía la respuesta para hacerle frente al pueblo de Babilonia que venía para conquistarlos, así mismo el mundo no tiene la respuesta para que tú puedas alcanzar lo que el Señor quiere para tu vida. Porque no solo reveló el corazón de Joacim y del pueblo de Judá cuánta confianza tenían en Egipto, sino reveló que no temían a Dios en absoluto y que no lo tenían presente en su vida. Lo desecharon abiertamente. Joven, hoy tú ten cuidado el no desechar a Dios, el no ser como este rey que abiertamente y en afrenta dijo: no te oiré, Dios, no te necesito, ahorita no, gracias, estoy en mi mejor momento, estoy en mi momento prime, déjame vivir, déjame disfrutar, déjame experimentar, déjame probar, ya veremos después. El problema es que cuando venga el ser después, va a venir en silencio, cuando menos espere, cuando tú más confiado estés. Y así como el ejército de Babilonia vino, Egipto tuvo miedo y se echó para atrás y dijo: es tu problema. Y posiblemente Judá y Joacim dijeron: pero yo te pagué, yo te dije. Simplemente dijeron: allá arréglatelas tú, yo voy a ver por mí. Y no solamente Judá iba a tener ese destino, sino también Egipto iba a ser conquistado por los babilónicos. Finalmente Babilonia sitia el reino de Judá y Joacim es encadenado, es decir, atado con cadenas como un animal. Ese fue el destino que tuvo Joacim y se lo llevaron preso a Babilonia. No creo que en una carreta, no creo que sobre un caballo. Yo creo que todo el tramo que atravesó de Judá a Babilonia fue caminando, encadenado como un animal. ¿Dónde quedó ese Joacim fuerte, soberbio, altivo? Se destruyó en un momento. Cayó en vergüenza, cayó en afrenta sobre sus enemigos, sobre burla de todos. Y ese fue el destino que lo llevó a tener este tipo de vida. Cuando muchas veces el Señor lo advirtió: oye mi voz. Y hoy el Señor te dice: oye mi voz. Oye hoy mi voz. Y esté atento tu oído para hacer mi voluntad. En diferentes ocasiones vino la advertencia a través de los profetas. Tenemos, como ya leímos, al profeta Jeremías, que le advirtió y que le dijo acerca de que desechara
su vida pecaminosa, que se arrepintiera y que volviera a ser un rey justo, un rey santo, que glorificara a Dios, pero simplemente Joacim no lo quiso hacer. No les importaba o le tenían en poco a estos profetas, porque ellos decían, Joacim decía y el pueblo decía, tenemos todo, ¿por qué he de necesitar yo a Dios? Que además de exigirme cosas, prohibirme cosas, me complica aún más las cosas, no lo necesito. Y esto es lo que hacía el pueblo de Judá y Joacim. No necesito a Dios, tengo todo. Y tú puedes decir lo mismo hoy en día, joven, no necesito a Dios, tengo todo. Alex, la verdad es que no sé, este mensaje no es para mí, este mensaje igual lo podemos revisar en 10 años, en 15 años, pero ahorita estoy bien, no necesito nada más, estoy completo, estoy satisfecho, estoy, sí, con mis igual complejidades, dificultades, pero estoy bien, no necesito a Dios, no necesito que alguien me esté diciendo qué hacer y qué no hacer. Pero eso trae una consecuencia grave. Y por eso es que este mensaje es para ti, joven. Dios te está hablando, y sí, hermano, hermana, escucha este mensaje. Y si tus hijos, sobrinos, conocidos o cualquier joven que hayas visto está en esta situación, que tú sepas, este mensaje es hoy para ellos. Es una llamada que Dios hace, es un ultimátum, es algo que Él dice, atiende hoy mi voz y te invito a que lo puedas compartir. Si hoy reconoces que encuentras placer en las cosas de este mundo y que te cuesta salir de ellas o dejarlas, si estás en esa lucha de decir, Alex, es que sí, he tratado de dejar la fornicación, he tratado de dejar la pornografía, he tratado de dejar el amor a mí mismo, he tratado de dejar el ofender a otros, el humillar a otros y no he podido. Es cierto que por tus propias fuerzas no vas a poder. He tratado de quitar este vacío en mi vida, he tratado de quitar esta amargura en mi vida y no puedo. Es cierto, por tus propias fuerzas, por tu propio pie no vas a poder salir de ahí. Y en ese esfuerzo de querer salir más te hundirás. Tú necesitas hoy un Salvador. Alguien que te saque de ahí, alguien que te saque de esa forma de pensar tan vaga, tan obsoleta, tan trivial. Y solo a través de la transformación que haga Dios en tu vida por su Espíritu Santo y por su palabra, te pueden ayudar. Porque necesitas ser regenerado, necesitas ser transformado a la imagen de Cristo, necesitas que tu corazón sea quitado porque es de piedra y se ha puesto un corazón que responda a la voz de Dios y que cuando Dios hables tú oigas y no seas como Joacim que digas no oiré, sino que tú digas hoy oiré porque el Señor me ha transformado. Pero por otra parte, ciertamente seguir a Cristo implica un compromiso, un involucramiento, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Pero si en ello no encuentras satisfacción y te sientes anticuado, que no te desarrollas o no te dejan ser, no sacan lo mejor de ti, te están desperdiciando, no es lo que tú tendrías que ser o reflejar, porque tu satisfacción está en este mundo, déjame comentarte lo siguiente, que dijo un pastor una vez. Si te gusta lo trivial y lo temporal, ya estás satisfecho, no necesitas de Dios. Esto lo dijo el pastor Miguel Núñez. Y es muy cierto. Cuando una persona halla su satisfacción en este mundo, en lo temporal, en lo que hoy me agrada, hoy lo veo, hoy lo contemplo, me siento bien y mañana cambio. Déjame decirte algo, no necesitas de Dios. Tú ya estás satisfecho. Y eso te irá brincando en varias cosas que este mundo ofrece, tratando de seguir aumentando para que tu satisfacción pueda ser cubierta. En cambio, el seguir a Cristo es una decisión en la cual se compromete y se involucra ambas cosas. Porque seguir a Cristo es tomar tu cruz cada día. Porque seguir a Cristo en verdad cuesta, pero con Cristo y su Espíritu se hace una carga fácil. Oseas 3:16 nos dice, hablando acerca de la prosperidad,
En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón, pero por esta causa se olvidaron de mí. Porque tenían todo, llegó la soberbia a su corazón. Y esto ocasionó que se olvidaran de Dios. Eso fue lo que hizo que se alejaran de Dios. La prosperidad de una mala manera. ¿Por qué? Al tener más, al no depender de Dios, al empezar a confiarse de otros pueblos, de otras naciones, y ver que a ellos les iba bien, simplemente dijeron, mi corazón está bien, mi corazón dice, no te necesito, y me empiezo a olvidar de ti. Joven, ¿te has olvidado ya de Dios? ¿Lo has desechado ya de toda tu vida completamente? ¿O por lo menos has puesto un filtro en tu corazón de decir, hey, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es bueno delante de Dios? ¿Esto estará bien que lo haga o que lo deje de hacer? Es importante, joven, que hoy entiendas esto. Este mundo ciertamente te ofrece lo que tú necesitas para mantenerte dependiente al mundo e independiente a Dios. Es decir, este mundo siempre está jalando de decir, hey, no te vayas, no necesitas a Dios, aquí tienes todo. Aquí tienes filósofos, aquí tienes psicólogos, aquí tienes tus amistades, aquí tienes tu recreación, aquí tienes tu tiempo, no necesitas a Dios, aquí estás bien. Y esa forma de pensar es un engaño. Y el resultado final se traduce simplemente en muerte y dolor eterno, porque a través de este tiempo que puedas estar en este mundo te puede ir bien. Aparentemente puedes ir bien, puedes ir llevando las cosas adelante, pero la verdad es que no. Su destino es la condenación eterna. Dios en ninguna manera está olvidado en que seamos prósperos. Él quiere que nos vaya bien. Incluso eso lo podemos leer en Pedro. Pero nos enseña que no es crucial. Nos enseña que no es lo único que necesitamos para andar en este mundo. Nos recuerda que no es lo que tú y yo en esencia necesitemos. Sí, claro que Dios busca a través de nuestra obediencia hacia Él, a través de nuestro amor y temor, reverencia hacia Él, a través de nuestro servicio de Él nos prospere, porque ha preparado nuestro corazón para que no nos sobrepase nuestra soberbia, sino que con el reflejo de Cristo en nuestras vidas y Cristo nosotros reflejando lo que Él es, podemos vencer en ese aspecto. Pero cuando se pone la confianza en los bienes, en el dinero, en las cosas terrenales, ahí es cuando empieza a haber problemas. Cuando se crea un ídolo y se confía más en las cosas de este mundo, como lo hizo Joacín y el pueblo de Judá al confiar más en Egipto, es cuando empieza a haber problemas. Y es cuando también se empieza a desechar poco a poco a Dios, como lo hizo Joacín. Y vean lo que trajo como consecuencia. Joven, ¿cuál es tu apego a las cosas de este mundo? ¿Qué tanto estás apegado a las cosas terrenales y alejado de Dios? O viceversa, ¿qué tanto estás apegado a Dios y alejado de este mundo? Cualquiera de estos dos caminos ocasiona lo contrario en cuanto a, si tú te apegas a este mundo, en automático te alejarás de Dios. Si tú te apegas a Dios, en automático te alejarás de este mundo. ¿Qué camino estás tomando? Joven, hermano, si te has alejado de Dios o te has olvidado de Él, es porque tú tienes la confianza más en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Te satisface lo trivial y lo temporal, y por ello crees que no necesitas a Dios. Pero hoy, como lo hicieron estos profetas, hoy se te advierte, y hoy Dios te da una oportunidad de este mensaje. Vuelve a Dios en arrepentimiento y humíllate delante de Él y alcanzarás perdón y misericordia, no por ti, no porque tú decidiste hacerlo, sino porque la gracia de Dios es vasta que te alcanzará.
pero hoy atiende la voz. Hoy sé como esa oveja que levanta su oreja a escuchar la voz de su pastor y vuelve a él. Dios no necesita estar rogando de decir, ándale, cree en mí, ándale, arrepiéntete. Él ha afirmado su voluntad decretiva y solamente a nosotros nos toca obedecerla y hacerla sin cuestionarla incluso. Sin embargo, Él es tan bueno, Él es tan amoroso que Él siempre nos está llamando. Dios no lo necesita. Créeme, Dios no es más ni es menos porque tú y yo le estemos buscando, porque tú y yo le estemos llevando una rosita, una florecita, o porque nos vistamos bien para ir a la iglesia, que en respeto y reverencia a Él así debería de ser. Pero Él no deja de ser Dios por el hecho de que tenga un creyente o tenga 1000 creyentes. Él sigue siendo Dios y por esa razón no te necesita. Él es autoexistente. Él no necesita que alguien más de alguien más para poder subsistir. Sin embargo, nosotros sí necesitamos tanto a Dios que no lo queremos ver. Es como esas veces, no sé si te ha pasado, joven, que anhelas y quieres tanto algo y que hasta cierto punto no quieres ver, que no lo necesitas, o viceversa, que también llega el punto donde en verdad tú necesitas algo, pero tú lo ves inalcanzable o no posible, y entonces te haces de la vista gorda y dices, no, mejor aquí estoy bien, me conformo con esto. Bueno, hoy en día no te tiene que pasar con esto con Dios. Tú necesitas de Él. Tu vida necesita de Él. Deja ya hoy de ese mal camino y arrepiéntete y en verdad refleja con tu forma de pensar, con tu forma de actuar, con tu vida, que necesitas de Dios, porque lo necesitas. Si no, estarás perdido por la eternidad y también en este mundo te atraerás a ti mismo por esa falta de dependencia a Dios, males, problemas. Estamos en un buen camino, siguiendo nuestro rumbo. Eso es lo que nosotros creemos, que siguiendo nuestro rumbo estamos trazando bien las cosas. Pero Dios a veces interrumpe nuestras vidas y nos llama y nos dice, hey, vuelve, hey, arrepiéntete, hey, escúchame. ¿Cuántas veces a lo largo de este tiempo, joven, te ha llamado Dios? Y también aplica para aquellos que estamos caminando en Él y que nos estamos esforzando porque su Espíritu Santo está reposando sobre nosotros y siempre nos está trayendo. Y siempre en ese caminar vienen situaciones que Él nos dice, hijo, no vas por ahí, corrige esto, cambia esto. Empieza a actuar de esta manera, empieza a pensar de esta manera. Y es donde nosotros tenemos que estar atentos a escuchar su voz y a volver a Él. Y estando en esta situación, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, hoy Dios, aparte de la advertencia que te dice, arrepiéntete, vuelve a mí y escucha mi voz, se abre un camino para vivir una vida recta, santa, justa, piadosa, en amor. Pero lo anti de eso no la cierra. Esto es decir, conocer a Dios. El camino que Él nos abre y nos dice, conóceme. Y es la invitación, aparte de que lo que ya hablamos, que es vuélvete a Dios, arrepiéntete y escucha mi voz, Él te dice, conóceme. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Qué pasó? Conocimiento. ¿Cuál es la ventana que hoy nos abre Dios y el camino que nos
abre es: conoce a Dios, conoce la verdad. Jesús le hizo cuando estaba interrogándolo Pilato a Jesús, finalmente Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Y la verdad era Cristo. Y hoy el Señor abre esta posibilidad para ti, joven. Conoce a Dios. La falta de conocimiento de Dios causará indiscutiblemente la destrucción eterna. Esto porque no tan solo falta conocer a Dios, sino es porque el conocimiento que se tiene de Dios se desecha abiertamente. Y lo vemos claramente representado en Romanos 1 y 2. Es decir, una cosa es que no conozca a Dios por ignorancia. Otra cosa es que lo poco que conozca a Dios o la embarrada que crea conocer de Dios, ni siquiera eso lo cumpla, y eso es aún peor. Asimismo, esto ocasiona que se olvide de la ley de Dios. La falta de conocimiento traerá como consecuencia esto, y la falta de conocimiento hará que nuestro destino sea la destrucción por la eternidad. Hoy estás a tiempo de empezar a conocer de Dios. Joven, empieza. Yo te recomiendo que empieces a leer incluso Josué y Jueces, que empieces a leer los profetas, Jeremías, que empieces a leer a Ezequiel, que empieces a leer a Isaías. Estos profetas que anunciaban y advertían lo que el pueblo tenía que hacer para encaminarse nuevamente a Dios y seguir el buen camino. Si no, en esos libros vas a encontrar lo que acontecía por el no hacerlo. Sin duda alguna, estas tres consecuencias que acabamos de leer, y hoy mucha gente arrebate contra Dios, se enoja contra Dios, le exige a Dios cuentas por las circunstancias que viven, por las calamidades que pueden estar enfrentando, por los resultados que están viendo. Pero todo eso es consecuencia de olvidarse de Dios. Cuando vino Asiria al pueblo del norte y cuando vino Babilonia a Judá, la gente se empezaba a cuestionar a Dios y decía: ¿por qué permites que a tu pueblo le pase esto? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho: ¿por qué permites que a mí me pase esto? ¿Por qué permites que me corran de mi trabajo? ¿Por qué permites que no alcance este sueño? ¿Por qué permites y arrebatamos contra Dios? Y a veces Dios te dice: espérame. Yo te lo advertí muchas veces y yo te dije que si te alejabas de mí, esta iba a ser la consecuencia. Y hoy vienes a decirme que yo soy el culpable. Y Dios dice: ¿en verdad yo soy el culpable? ¿O son las consecuencias de haberte alejado de mí? Y son las consecuencias de haber desechado mi conocimiento. Y son las consecuencias de no haberte ocupado en lo que me agrada y me desagrada. Joven, ¿en qué posición estás? El conocimiento de Dios no solo es saber que Dios es santo. Eso es bueno, ¿de acuerdo? Es bueno saber que Dios es santo. Pero el verdadero conocimiento es saber que debemos ser santos como Él. Es decir, llevarlo a la práctica. Está bien que conozcas a Dios. Eso es bueno. Pero si ese conocimiento no se traduce en palabras o conocimiento intelectual, sino en una parte aplicativa, de poco sirve. Puedes tener gran intelecto, puedes tener gran sabiduría e inteligencia, pero si eso no se lleva a la práctica, simplemente ese conocimiento no sirve. Entonces tenemos dos grandes compromisos aquí: conocer a Dios y aplicar ese conocimiento de Dios en nuestras vidas. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios, porque nuestra vida espiritual de igual manera va creciendo. En proporción de así como que conozcamos a Dios, nuestra vida espiritual va creciendo a tal punto que llevemos a la práctica y se refleje en nuestras vidas a través de nuestros frutos, de nuestros testimonios, de nuestra forma de pensar, de actuar y de cómo somos. Y esto tiene que traducirse a la imagen de Cristo. ¿Cuántos a nosotros nos cuesta hoy ser el reflejo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Él actuó cuando fue apresado? Cuando lo llevaron a esa cruz, dice que Él enmudeció, que Él no abrió su boca. ¿Y cuántos de nosotros con tanta facilidad contestamos a nuestros padres, contestamos a nuestros jefes, nos quejamos, murmuramos, criticamos, nos llenamos de ira y estamos arrebatando en contra de las cosas? Nos falta demasiado Cristo en nuestras vidas. Conoce a Dios y entiende
lo que hoy Él te dice. Oseas 6:1 al 3 nos dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día que nos resucitará, y viviremos delante de Él, habiendo una tipificación de Cristo. Oseas 6:3: y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Quédate en conocer y proseguir en conocer a Cristo, a conocer a Dios, porque Él dice que en esto Él nos dará vida. Y fíjate muy bien lo que decía el versículo 1. Dice que Él arrebata y que Él nos cura porque Él nos hirió y porque Él nos vendó. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, joven, puedes preguntarte y cuestionarte, decir, bueno, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué si tomo este camino me está yendo mal? No veo un resultado, no veo a dónde ir, estoy totalmente perdido y vago. Y en ese momento puedes tomar la siguiente opción. 1, que sigas atravesando y diciendo, bueno, pues ni modo, hay que avanzarle, ¿no? No puedo frenarme, y puedas seguir andando en tu propio camino. O el otro es humillarte delante de Dios y pedir ayuda. Necesito que me salven. Y eso es lo que dice el versículo 1 de Oseas capítulo 6, que Él dice que nos hiere y nos venda, porque muchas veces Él manda circunstancias, situaciones, pruebas, para que nosotros nos demos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. No endurezcas tu corazón cuando llegue ese momento, o si ahorita lo estás experimentando, no endurezcas tu corazón, sino que es momento de humillarte. Hoy te puedes preguntar y decir, ¿lo que estoy escuchando en la iglesia me invita, me motiva a morir a mí mismo cada día? ¿A tomar mi cruz y seguir a Cristo? ¿A hacer morir mis deseos terrenales? ¿Con qué te estás alimentando, joven? ¿Cuál es el propósito que vayas a la iglesia? ¿O cuál es el propósito que escuches un mensaje o este mensaje? Si no es que te lleven a la santidad como Dios es santo, está muy lejos del mensaje bíblico de Dios. Si simplemente solapan tu vida terrenal, si simplemente te dan palmaditas y te dicen, ¿sabes qué? Traes una pelusa, no pasa nada, tú sigue adelante. Algo no está cuadrando con las Escrituras. Porque el Señor siempre nos demanda santidad, porque Él es santo. Y entonces hay un compromiso que tú y yo hoy tenemos que hacer cada día, y lo leemos en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, y leemos: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Recuerde que el mensaje en su gran mayoría es para aquellos que tienen conocimiento de Dios. Es decir, para usted, para ti, joven, para mí, que ya tenemos un conocimiento de Dios. Y entonces nos recuerda: haced morir pues lo que acabamos de enlistar. ¿Con qué estás batallando? ¿Qué es lo que está impidiendo que en verdad tengas un conocimiento pleno de Dios y que esto te motive a ser cada vez más santo? Si amamos y nos apegamos tanto a este mundo, se nos hará algo normal, natural, algo que se tiene que hacer. Sin embargo, si estamos apegados a lo espiritual, entonces tendremos esta llamada de atención, de tomar cada día nuestra cruz y seguir a Cristo. Y joven, es momento de que desistas y que dejes el mal camino. No hay un mañana, no hay durante un año, no hay cuando cumpla 30, no hay cuando cumpla 25, no es cuando me case, no es cuando me vaya de la casa de mis padres, no es cuando tengas otra situación económica.
el momento es ahora. Ahora es el momento para que tú puedas arrepentirte y seguir el camino recto. Dios nos manda a dejar estas cosas para su gloria, pero también porque nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. Es decir, que en el cumplimiento de los mandamientos y de la ley de Dios, ciertamente el Señor se glorifica a sí mismo porque Él es Dios. Pero ¿saben que es tanto el amor de Dios que los mandamientos son la evidencia de amor de Dios para con nosotros, para que nosotros nos vaya bien? Jesús conoce lo difícil que es estar en este mundo. Por Él fuimos creados, ¿no? Y nos conoce a la perfección. Pero también nos conoce tanto que sabe lo que nos conviene y cómo debemos comportarnos, pensar, actuar, reaccionar, y para que sea menos complicado. Es decir, que su yugo, su enseñanza sea fácil y ligera, para que amortigue un poco el camino sobre este mundo, siempre y cuando llevemos a cabo los mandamientos de Dios. Simplemente lo podemos dejar ver en el que Él dice: no odies, perdona, ama. Qué difícil es seguir andando por el camino odiando a la gente y pensando que todo el mundo nos ataca y que todo el mundo está tras nosotros y simplemente somos el blanco de alguien más, cuando Él dice: hey, desecha eso, ama a tu enemigo, ora por él. Le hace falta lo más importante, que soy yo. Y cuando ya llevamos ese tipo de pensar de que bueno, es cierto, ¿no? Me quito esa carga y se la dejo a Cristo. Y por eso Él nos manda en Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Deja todas estas cosas. No te traigas a ti mismo ira porque no se hacen las cosas como te quieren, porque no resultan como tú las planeaste. No traigas a ti enojo porque la otra persona no es como tú eres. No traigas a ti blasfemia de estar en contra y murmurando en contra de Dios, ni palabra deshonesta. ¿Cuántas personas combinan tristemente las cosas de este mundo con las cosas santas? No es posible que de una misma boca salga agua dulce y salada. El domingo pueden estar alabando a Dios y diciendo cuán hermoso tu nombre es, y entre semana pueden estar diciendo vulgaridades, maldicencias y todo tipo de groserías. Y uno puede decir: hey, ¿dónde está Dios en tu corazón? Es momento que dejes eso ahora. Es momento que atiendas hoy la voz de Dios. Y el Señor, en cambio, nos instruye, versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento. Es momento que te revistas de Cristo. Si en un momento te has alejado de Dios, el mensaje es: vuelve a Él. Y si te has encaminado en el Señor, el mensaje es: bueno, revístete de Dios. Quita toda ira, todo enojo, toda maldicencia. Vuelve a Dios y empieza a caminar y a ser como Cristo. Y para saber cómo es Cristo, hay que leer las Escrituras. Hay que ver en qué momento Él actuaba, cómo actuaba, qué decía, la autoridad, la enseñanza, el amar, el tener compasión, el cómo responder a nuestros enemigos, el cómo actuar ante las diferentes dificultades. Pero hay que leerlo para conocerlo, para que nosotros lo empecemos a imitar. Dios, en su misericordia y amor, sé que ha tratado de alguna y otra manera hacerte reflexionar, hacerte ver tu mal camino y tu corazón pecaminoso. ¿Qué necesidad tiene Dios de estar haciendo eso? Pero Él por amor lo hace y te está llamando siempre para que te arrepientas, pero tú sigues en tu propio camino como si no existiera Dios, como si no existiera su palabra, no existiera la ley, y Él hoy te dice: este mensaje es para ti. No te has vuelto a mí. Ya estuvo bien. Acabas de escuchar la palabra de Dios,
tus padres ocupados por ti, preocupados por ti, te invitan a que escuches algún tipo de mensaje y tú dices, ahí luego, la otra semana, después, en otro momento, no gracias. Y el Señor te dice, no te has vuelto a mí. Y esto lo vemos en Amós 4. ¿Qué esperas para volver a Dios? ¿Qué necesitas hoy para atender a su voz? ¿Qué quieres que suceda para que te des cuenta que Dios es real y que no está jugando y hoy te da una nueva oportunidad? Deja de jugar al creer que tú seas un Dios. Vuelve a Dios y hazlo pronto. No por obligación, no de labios hacia afuera, sino porque en verdad reconoces quién es el Señor. Y no estamos hablando de un cristianismo superficial, ligero, embarradito. Estamos hablando que en verdad seas un hijo de Dios, comprometido con la santidad y la soberanía de Dios, de tal manera que tu vida sea esa carta abierta que presenta a Cristo. Estamos ante un Dios que conocemos cómo actúa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Traerá destrucción y juicio contra el pecador. Y esto lo vemos tan lejano o tan irreal que no nos ocupamos, que no nos preocupamos, pero es lo que nos enfrentaremos algún día. No seas como Joacín, que el Señor lo buscó en su prosperidad y dijo, no iré. Y que lo desechó abiertamente y hizo una afrenta delante de Dios. Y fue grande su caída y su perdición. Vergüenza atravesó. Antes bien, atiende hoy al llamado que Dios te hace. No sé qué tan lejos estés de Dios hoy, joven, hermano, hermana. No sé qué tan pecaminoso ha sido tu vida desde que te alejaste de Dios o si nunca lo has conocido y has vivido una vida en pecado. No sé qué tanto has hecho o no has hecho, no lo sé. Eso es algo que Dios y tú lo saben. Pero lo que sí sé es que posiblemente te sientes indigno. Es que posiblemente no creas que haya perdón para ti o que haya un punto de no retorno de decir, ya no vale la pena, Alex. Ya mejor así hay que dejar las cosas y mejor le sigo. Hoy hay esperanza en Dios para aquel que se arrepiente. Para aquel que reconoce su totalidad de dependencias del Señor. Hoy hay esperanza para el pecador que se arrepiente y este mensaje es para ti. Porque hoy el Señor abre sus puertas, abre sus cielos y está atento a su oído a escuchar tu clamor para que tú puedas volver a Él. Y está dispuesto a perdonarte, a regenerarte, a transformarte, a cambiarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a oír la voz de Dios. No seas como Joacín que dijo, no iré. Tú di hoy, oiré la voz de Dios y la aplicaré, porque su gracia es basta. No esperes calamidades, jóvenes, no esperes afrentas, no esperes destrucción, no esperes que las cosas se compliquen, no busques más. Irás de puerta en puerta, de médico en médico, de psiquiatra, psicólogo, amistades, brincando y buscando una solución. No busques más, nada bueno te va a traer eso. Busca a Dios, conócelo a Él, deja el mal camino, arrepiéntete y revístete de Cristo. Hoy te dice Dios, atiende su voz. Joven, es momento de reflexionar y volver a Dios. No dejes pasar más este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde y cualquier cosa, el Señor siempre está atento para socorrerte, animarte y conducirte por su buen camino. Y espero que su palabra traiga buen fruto porque ha caído en buena tierra. Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima emisión. Hasta luego, mis hermanos. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina.
respaldadas por una vida llena de fruto, y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.